puede haber un pólipo, un papiloma o un carcinoma. Si hay hueso, puede haber un osteoma o un osteosarcoma. Si hay grasa, que es muy común, los lipomas o un liposarcoma. Si hay músculo, hay un mioma o un leiomyoma o un rhabdomyosarcoma, un leiomyosarcoma. En un vaso sanguíneo, un hemangioma o hemangiosarcoma. Entonces, hay dos caras de la moneda, un lado benigno y un lado maligno. Hoy vamos a ver lo que son las características o lesiones benignas de tipo epitelial. Acuérdense que hay varios tipos de epitelios, ¿sí? Plano, cúbico, cilíndrico y el... no, esas son por capas. O sea, hay plano, cúbico, cilíndrico y el transicional. ¿Sí? Esas son las formas de células. Por la forma, luego por las capas ya hay simple y estratificado. ¿Sí? Bien. Entonces, esto hay que saber para poder entender lo que viene. Esta es una neoplasia. ¿Qué es una neoplasia? Es una proliferación anormal de células, con atipia o sin atipia. Esto, por ejemplo, es una tumoración de mama, benigna, común en mujeres jóvenes. Son los fibroadenomas. Muchas veces hay dolor cuando están menstruando porque hay efecto hormonal, pero queda ahí nomás. Sin embargo, si ustedes ven que esta es una tumoración, ¿no?, que parece carne, bien circunscrita, encapsulada, a diferencia de esta. Es misma neoplasia de mama. Pero ¿qué vemos acá? Los bordes son irregulares, están invadiendo el tejido adyacente. Este es un carcinoma de mama. Entonces vemos las características sobre todo de tipo invasivo, infiltrante de una neoplasia maligna. Y de hecho que las células pues tienen una atipia muy marcada que ya vamos a ver. Bien, entonces, en el tema de hoy día vamos a ver lesiones proliferativas epiteliales, que dependiendo del tipo de célula de donde se origine, pueden denominarse papilomas o pólipos. Si es un epitelio cilíndrico, va a generar neoplasias que se denominan quistes o, en este caso, si son mayores de 5 centímetros, cistoadenomas. A nivel de piel, hay una hiperplasia de células escamosas que llevan a producir una gran cantidad una mayor cantidad de queratina. Por eso es que se habla de hiperkeratosis. Y dependiendo del patrón de crecimiento, que puede ser elevada o arboriforme, para determinar el término de verrucoso. Las lesiones verrucosas, o sea, lesiones elevadas de piel, pueden ser muchas veces una hiperplasia papilar por desgaste o por agresión persistente focal, ¿no? O esa hiperplasia ser plana, o puede ser elevada, que muchas veces cuando estas formaciones elevadas con hiperplasia se deben, la gran mayoría, a factores de tipo virales, el tipo de papiloma, el tipo 11 o el 11, que son los benignos que hacen las verrugas. El 16 y el 18 es el que hace los cambios de tipo displásicos. Tenemos las neoplasias, que es el queratacantoma o el carcinoma verrucoso. O puede haber el xantoma de aspecto verrucoso o la leucoplasia verrucosa. Esta es una lesión sobrelevada
y hay pequeñas protuberancias. Esta es una verruga plana, que muchas veces, como les dije, causas virales pueden haber por factores ambientales, tipo la exposición solar, que termina sobreestimulando a los queratinocitos para que produzcan una hiperplasia, pero de manera maligna, que ya se convierte en un carcinoma epidermoide. La hiperplasia también puede surgir en las zonas de roce. ¿Alguien tiene callos? No, se hacen en tu casa. ¿Alguien nace? Tampoco. ¿Barre su casa? ¿Lava ropa? ¿Tiene su cama? Nada. ¿Y qué hace? ¿Qué estudia? ¿Vas al cine? ¿Puede ser una estrella? Tampoco. ¿Qué es? Estos son los callos, ¿no? Por el roce, como mecanismo de defensa, muchas veces, si ustedes van a los que hacen pesas o hacen ejercicio, por ejemplo, por las barras, se aumenta el volumen de los nódulos a partir de la mano. El que hace la escoba, incluye la escoba también. Por eso hay chicas que le ponen un tejidito alrededor del palo para que no genere esa presión. O usan zapatos muy apretados. También roza mucho el pie, también generan estas hiperplasias. Entonces, un papiloma escamoso es una hiperplasia, es de tipo epitelial, ¿no? Que pueden ser únicas o múltiples. Esos son muy frecuentes en niños, saludos de niños. ¿Qué vamos a encontrar? Una hiperplasia de células escamosas con una amplia capa de queratina, o sea, una hiperkeratosis, con una elongación de las crestas epidérmicas. Si recordamos histología de la piel, hay un estrato basal, un estrato espinoso, granuloso y el estrato córneo. En el papiloma, como hay un mayor número de células, hay una mayor capa de queratina. Esta es la hiperkeratosis, ¿no? O la queratosis. Muchas veces, como las células superciliares producen queratina, crecen de tal manera que quedan encapsuladas, formando quistes de queratina. Esta es la paraqueratosis, que son los restos de queratina que quedan sobre la superficie de esta lesión elevada, y como es una hiperplasia, genera una reacción de tipo inflamatorio. Los quistes de queratina, muchas veces lo confunden con quistes sebáceos, y vamos a ver acá histológicamente una hiperplasia, ¿no? Un crecimiento de la parte de la epidermis. Hay un estrato basal y vamos a ver que en el estrato granuloso espinoso van a haber cambios de estas células. Hay una vacuolización de la célula por efecto viral. Obviamente este es el virus del papiloma que genera esa hiperplasia, incluso un crecimiento de las papilas dérmicas. Entonces son lesiones exofílicas, o sea, lesiones elevadas de la epidermis de la piel con incremento de la queratina. Esta zona alta rosada es la queratina, en lo que se conoce como hiperkeratosis. El incremento del espesor de la epidermis desde aquí hasta acá, la epidermis es acantosis porque es muy alto, no es el número de capas normales. La papilomatosis es esta, ¿no? Las papilas dérmicas. Y hay neovascularización en el centro de las papilas. Y puede haber un infiltrado de tipo inflamatorio a nivel de la dermis. Por otro lado, eso es a nivel de piel. A nivel de mucosa, donde hay epitelio escamoso. Porque hay mucosas que nomás tienen epitelio de qué tipo? Cilíndrico. En esta imagen, ¿qué vemos? ¿Entienden la imagen? ¿No? Este es el cuello uterino. Y aquí vemos una tumoración
lobulada, alargada, que nace en la parte del orificio cervical externo. Esta es una lesión que se conoce como pólipo. Pólipo porque tiene cubierta de, o está revestido por epitelio cilíndrico secretorio. El papiloma está recubierto por epitelio escamoso. Bien, como esta es una tumoración que muchas veces va creciendo, por la ubicación donde se encuentra, puede generar rosas. Como ven acá, hay erosiones y la causa de la consulta es el sangrado. Pueden haber pequeños rayos de sangre que ponen en alerta a la que lo padece. Como eso va creciendo y va protrudiendo, muchas veces el rostro lo único que se erosiona, y como es una erosión, ¿qué sucede? Se repara. Pero como sigue sufriendo erosiones, entonces esta zona blanquecina ya no es epitelio cilíndrico, sino es epitelio escamoso. Entonces, en la colposcopía, cuando verificamos una zona así, protruida, con área blanquecina, esto significa que hay cambio de tipo metaplásico. Lo mismo se aprecia en el estómago. Porque, si ustedes recuerdan, la metaplasia es un mecanismo de adaptación ante una agresión persistente. ¿Y qué era la metaplasia? El reemplazo de un epitelio maduro por otro epitelio maduro no maligno. Entonces, esta excrescencia se conoce como pólipo. Endocervical porque está nace del endocervix, que pueden ser muy pequeños o mucho más grandes como el que vimos y terminan erosionándose. ¿Qué vamos a encontrar? Un patrón de tipo arborescente y revestidos por un epitelio de tipo cilíndrico. Epitelio cilíndrico, y aquí como vemos hay área de erosión. Si hay erosión, ¿qué hay? Reparación, por lo tanto, hiperplasia vascular o tejido de granulación que está reparándose constantemente. Entonces es una formación polipoide elevada revestida por un epitelio predominantemente de tipo cilíndrico, pero puede haber epitelio escamoso estratificado que corresponde a la zona de la metaplasia. Como ven ustedes acá, hay una gran cantidad de vasos traducido en tejido de granulación o tejido vascular reparativo. La misma foto, pero aquí vemos el epitelio cilíndrico, aquí vemos la zona de la metaplasia escamosa porque hay epitelio plano estratificado. A nivel del endocervix hay glándulas cilíndricas que producen moco, que muchas veces pueden crecer y retener su contenido, que es mucina. A esto se le conoce como quistes de Nabot, que son frecuentes en las mujeres, pero todavía en edad productiva. Otra lesión es el epitelioma de Malherbe. Se le conoce como epitelioma calcificante, primero porque está revestida por células epiteliales, segundo porque las células maduran, proliferan, mueren y esa queratina que se forma genera una reacción inflamatoria de tal manera que se calcifica y constituye formándose una lesión nodular indurada en tejido celular subcutáneo. Por eso también lo llamaron como pilomatrixoma, porque en los estudios se determinó que esta lesión se origina en la raíz del folículo piloso. ¿Qué es una formación nodular encapsulada a nivel del tejido celular subcutáneo, que nace a partir de la matriz o la raíz del féretro? Generalmente en zona de cabeza, cuello, extremidades o tronco en los niños, también más en niños y más en adultos mayores. Es un tumor dérmico bien circunscrito y en la gran mayoría de casos no genera mucha alteración, salvo que ya incomode, terminan reseccionándolos, pero microscópicamente
como vamos a ver, tienen características. Este es un nódulo a nivel de la cara, a nivel del cuello, a nivel de ceja. Normalmente en niños eso se presenta con más frecuencia. Y que cuando lo cortamos está encapsulado y tiene una superficie granular, astillosa, aspecto irregular, porque simplemente es ese epitelio que ha sido calcificado y adopta esta textura. Entonces, la piel, esta es la grasa. ¿Qué vamos a encontrar? Esta es la epidermis, la dermis y este es el tejido celular subcutáneo. Un nódulo encapsulado donde vamos a encontrar células fantasmas. ¿Por qué? Estas células fantasmas fueron células escamosas que han muerto y se han acumulado. Conforme madura la piel, el epitelio, si ustedes recuerdan, el estrato córneo son células escamosas que han almacenado queratina. Estas son células que han almacenado queratina y han muerto dentro de la lesión, de tal manera que estas células queratinizadas son reconocidas como cuerpo extraño y generan una reacción inflamatoria granulomatosa con células gigantes. Entonces, esas células escamosas con queratina muertas, la reacción inflamatoria con células gigantes y la calcificación son criterios histológicos que permiten calificar a esta lesión como un epitelioma calcificante, porque esas zonas de queratina tienen grandes depósitos de calcio. Hay células gigantes de tipo de reacción al cuerpo extraño y células fantasma de tipo escamosas. Entonces, morfológicamente es una formación nodular, hay epitelio polisalcificado plano escamoso, área de calcificación, que son estas zonas más moradas, células fantasmas, que son estas, vale, acá. Células escamosas, estas son células escamosas normales, estas son las queratinizadas, que ya están muertas, por eso son sombras, imágenes, como un sello de agua de lo que fue una célula escamosa, por eso se denominan células fantasmas. Y células gigantes multinucleares que reaccionan contra la queratina que está almacenándose dentro de la lesión. Por lo tanto, la reacción inflamatoria termina depositando calcio y está encapsulado, revestido por una cápsula de tejido fibroso. Lesiones quísticas también son lesiones de tipo epiteliales, pero se encuentran con mayor frecuencia a nivel de aparato reproductor, ya sea en ovario o trompa uterina. En el ovario hay que recordar que está revestido por un epitelio de qué tipo? Simple. Cúbico simple, una sola capa. Y que representa el 19% de todas las lesiones quísticas del ovario, frecuente en mujeres jóvenes. El quiste de aromoide es el teratoma, que también es frecuente en mujeres jóvenes. Y el resto son quistes funcionales, ¿no? Los quistes de folículo de Graf, que muchas veces por cuestiones hormonales en las mujeres contienen alteraciones del ciclo menstrual. Esos folículos de Graf que debían romperse no se rompen y se acumula el líquido y van formando quistes en la superficie del ovario, que muchas veces por ese trastorno hormonal que genera ciclos irregulares, esos folículos que no se rompen se acumulan y terminan formando un ovario poliquístico. ¿Y qué vemos acá? Un apéndice. ¿Qué es? Anatomía. Un útero. Que no es normal porque este es un útero prolapsado. ¿Qué? ¿Por qué se produce el prolapso en las mujeres? El prolapso en las mujeres. Uno, por esfuerzo, aumento de la presión intraabdominal. Causa más frecuente, estreñimiento, embarazo. Más que embarazo, no. Número de partos.
mayor número de partos hacen mayor esfuerzo para poder dar luz, y eso hace que el cuello uterino crezca y salga a través de la vagina. Es un prolapso uterino, por eso es que terminan sacándolo. Pero que este útero, además de tener un prolapso de cuello uterino, que muchas veces un prolapso uterino, tiene ¿qué cosa? Un quiste en la trompa uterina. Si es porque está próximo a la trompa, es un quiste para tubario. Para es la terminología para denominar la cercanía a algo. Es un quiste para tubario. ¿Qué vamos a encontrar? Muchas veces pueden ser muy pequeños o pueden llegar a medir hasta 30, 50 centímetros de diámetro, pesar 10 hasta 20 kilos. Y la característica es que cuando se corta, fluye un líquido transparente, amarillo transparente, líquido, o sea, fluido, y las paredes internas son lisas, ¿no? Así como fuera la cerámica, el piso, ¿no? Liso, no hay ninguna alteración. Como en este caso, ¿no? Es un tumor sedoso gigante y las paredes están revestidas por un epitelio de tipo, en este caso, cúbico. Otra característica es que este epitelio en el cistoadenoma seroso simple tiene cilios similares a las células que revisten la trompa uterina. Si vemos entonces un epitelio cilíndrico o cilíndrico bajo con cilios, es muy probable que estemos ante una formación quística de tipo serosa. Epitelio cúbico bajo o simple con formaciones elevadas, o este tejido puede formar estructuras elevadas que se conocen como papilas. Si solamente encontramos una sola capa de células, nos estaremos encontrando frente a un cistoadenoma seroso simple. Pero si ya cambias su estructura, su arquitectura, y ya no es solamente un revestimiento, sino tiene estas excrescencias, ya se denomina cistoadenoma seroso papilar. Por eso es que pueden, como le dice la descripción, pueden ser una capa simple o formar estructuras elevadas, papilares, y tienen una amplia capa de tejido conductivo. Si nos acercamos, vamos a ver que es el mismo epitelio cilíndrico abajo, pero que forma papilas, estructuras papilares, y una amplia zona central de tejido conectivo. Por otro lado, hay quistes, pero que no tienen un líquido fluido transparente, sino un líquido espeso, mucoso, porque las células que lo revisten ya no son cúbicas, son cilíndricas, productoras de moco. Y muchas veces, a diferencia del quiste seroso, o el cistoadenoma seroso, salud, el mucinoso tiene varias cavidades, es multilocular. Y a diferencia del seroso, tiene un epitelio de tipo cilíndrico. Y muchas veces este epitelio lo comparan como si fuera similar al epitelio intestinal o al epitelio del endocele. Entonces, morfológicamente, hay un epitelio cilíndrico no estratificado, o sea, en capa simple, de tipo intestinal o mulleriano o gástrico o endocervical. El 80% tiene un epitelio de tipo intestinal, puede ser ondulado y no hay estratificación. Células columnares y no tienen cilios. Cilios tiene el seroso. El seramucinoso es aquel que tiene tanto células cúbicas con cilios y células cilíndricas. Es una tumoración mixta que tiene tanto contenido mucoide como líquido, ¿no? Esto es lo que corresponde a las principales lesiones epiteliales benignas. En conclusión, las neoplasias epiteliales